Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 29 de octubre. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy martes 29 de octubre en menos de un minuto. Primero, el Poder Judicial ordenó ayer la disolución del Movadef, el organismo de fachada de Sendero Luminoso con el que quiso entrar a la política formal. Segundo, ayer inició el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra y el fiscal Germán Juárez Atoche sustentó por qué está pidiendo 15 años de cárcel para él por cohecho. Tercero, una protesta en el distrito de Chao, en La Libertad, contra la ola de extorsiones y homicidios, bloqueó la carretera panamericana por varias horas. Cuarto, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, propuso una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan asistir a la policía en la lucha contra la delincuencia. Y quinto, los trabajadores de Petroperú le pusieron un ultimátum de 48 horas al gobierno para que nombre al nuevo directorio de la empresa estatal que está casi 50 días vacante. Ok, ahora sí vamos con las noticias y el análisis de cada una de ellas. Empezamos por la primera. Ayer el Poder Judicial, como les comenté, dictó sentencia en el llamado caso Perseo y ordenó la disolución del Movadef y el cierre de todos los locales que tiene esta organización en el Perú. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional llegó a esta decisión tras considerar que esta organización había sido una fachada para alentar y promover los objetivos del extinto grupo terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, la sala condenó a Alfredo Crespo, ex abogado del fallecido Abimael Guzmán, y a Fernando Lórtegui, Atilio Caguana, Carlos Gamero, Olmer Apac y Zulma Peña a 16 años y 3 meses de cárcel efectiva por el delito de afiliación a una organización terrorista, mientras que otras 23 personas imputadas por el mismo delito recibieron penas de entre 15 y 16 años. De la misma manera, se sentenció a 35 años de cárcel a Elena Iparraguirre, la número 2 de Sendero Luminoso y viuda de Abimael Guzmán, a Florindo Flores, alias Camarada Artemio, a Usman Morote, María Pantoja, Margot Liendo y Victoria Trujillo por el delito de terrorismo en la modalidad de organización terrorista. La Fiscalía había pedido cadena perpetua para los antes mencionados, pero la sala declaró que era imposible aplicarles esta pena debido a que ya tienen una cadena perpetua en curso. Según la tesis fiscal, el Movadef fue conformado por orden de Abimael Guzmán, el líder histórico del grupo terrorista Sendero Luminoso, quien continuó emitiendo directivas a los terroristas en prisión y libertad. El juicio por este caso comenzó en el 2021 e incluyó a Guzmán como imputado hasta que falleció a finales de ese mismo año. Como muchos de ustedes recordarán, el Movadef, que ahora deberá ser disuelto, intentó incursionar en la política formal en numerosas oportunidades, pero el Jurado Nacional de Elecciones nunca aceptó su inscripción como organización política. Segunda noticia, se inició ayer el juicio contra el expresidente Martín Vizcarra, en el que la Fiscalía le imputa haber recibido 2.300.000 soles en coimas a cambio de favorecer a ciertas empresas con la adjudicación de las obras Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. En la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche sustentó la acusación que lo lleva a pedir 15 años de prisión contra el expresidente por el delito de cohecho pasivo propio. Juárez evidenció con bastante detalle cómo se hicieron las coordinaciones y los pagos a Vizcarra entre junio del 2014 y julio del 2015. Lo que dio a entender el fiscal es que cuando UNOPS, que era la entidad internacional contratada para sugerir a un contratista para cada obra, pues hacía su recomendación, Vizcarra iba donde la empresa recomendada y le pedía una coima a cambio de no objetar esa recomendación, porque estaba en su capacidad hacerlo. A la empresa ICSA, por ejemplo, le pidió una coima de 1.3 millones de soles, según Juárez Atoche, por el Hospital de Moquegua. Dijo también Juárez Atoche que, según cita El Comercio, el periodista Sebastián Ortiz del Comercio, que presentará a lo largo del juicio oral pruebas de las llamadas entre Vizcarra y Obrainsa, que es la otra empresa corruptora, presuntamente, y testimonios de exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua que también lo incriminan. Como les he venido comentando, el caso contra Vizcarra es bastante sólido. El juzgado rechazó ayer los pedidos de nulidad y reposición que había hecho la defensa del expresidente. Vizcarra, por su parte, declaró que, abro comillas,
no me voy a internar en una clínica ni me voy a autoeliminar, cierro comillas. Aquí lo que quiere decir es que él es un político distinto a otros que sí hicieron tales cosas, pero a juzgar por el delito que se le está imputando y respecto del cual, como les digo, hay bastante evidencia, no parece haber marcado pues una distancia lamentablemente del largo historial de políticos peruanos implicados en actos de corrupción. Tercera noticia, continúan las protestas ciudadanas ante el aumento de la criminalidad en el país. Esta vez un grupo de residentes del distrito de Chao, en la provincia de Virú, en La Libertad, bloquearon partes de la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 504. Los bloqueos empezaron el domingo por la noche y se extendieron durante el lunes. De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COER de La Libertad, las 5 zonas que fueron bloqueadas durante las manifestaciones fueron Víctor Raúl, Puente Virú, Puente Chao, San José y Valle de Dios. Según información recogida por los medios locales, los ciudadanos de estas zonas vienen exigiendo que las autoridades tomen medidas urgentes contra el aumento de la violencia. La ola de extorsiones y homicidios denunciada por los habitantes de estas localidades se saldó la semana pasada con 4 asesinatos que tuvieron lugar en Chao. El alcalde de ese distrito, Juan Carlos Soles, declaró a la prensa que las acciones de protesta, abro comillas, son parte de la indignación de la población que está cansada de tanta inseguridad, cierro comillas. Además de los asesinatos de la última semana, se han reportado distintas balaceras, asaltos e incluso detonaciones de explosivos en negocios que están siendo extorsionados. La protesta de ayer paralizó la Panamericana Norte por horas, con docenas de vehículos de transporte interprovincial y camiones de carga que quedaron varados. La policía intentó despejar la zona y retirar a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y disparos al aire, lo que llevó a enfrentamientos que se saldaron con un manifestante y 2 agentes de la policía heridos. Por la tarde, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, llegó a Trujillo, capital de La Libertad, y declaró a la prensa junto con el gobernador regional César Acuña. Arana hizo en sus palabras un llamado a la calma a la población. Además, señaló que, abro comillas, todo acto de violencia debe ser erradicado con nuestra política nacional, cierro comillas. Antes, en una rueda de prensa, Acuña dijo, abro comillas, si la policía ya no puede, que el ejército tome control de Trujillo y Virú, cierro comillas. Cuarta noticia, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, publicó ayer un comunicado en reacción a la convocatoria del Consejo de Estado por parte del primer ministro Gustavo Adrianzén para ver temas de lucha contra la delincuencia justamente, saludando él esta iniciativa, pero planteando por su cuenta algunas medidas o puntos de agenda que él considera que se deben abordar. Por ejemplo, cita como primer punto el que se reforme la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir como apoyo a la policía en el combate al crimen. También menciona la creación del Sistema Único de Seguridad Ciudadana y la asignación de mayor presupuesto a la policía para acelerar la formación de nuevos efectivos y fortalecer el trabajo de inteligencia. Sugiere, asimismo, que se apruebe un fuero especial para procesar a los policías que abatan a delincuentes utilizando su arma oficial y respalda la creación de unidades de flagrancia. Es importante, yo diría, que se haya convocado al Consejo de Estado, que es como un cónclave de las principales autoridades del país, para que se discuta, en este caso, el manifiesto desborde de la criminalidad en el país. Sin embargo, hay 2 cosas a tener en cuenta. Lo primero es que, contrario al orden de prioridades que revela el presidente del Congreso, el problema de la delincuencia no parece estar tan asociado a una falta de leyes o de normas en general, sino a una falta de capacidad de gestión por parte del propio gobierno. De un tiempo a esta parte uno escucha muchas propuestas de cambios legislativos o incluso constitucionales que supuestamente van a arreglar el problema, cuando eso difícilmente ocurrirá. Por lo mismo, en segundo lugar, el solo hecho de convocar a un Consejo de Estado, si bien es algo positivo, no debería tomarse como una señal en sí misma de que el gobierno está trabajando seriamente en este tema. Para eso, primero tendríamos que escuchar qué exactamente plantea el gobierno cuando vaya al Consejo de Estado, que ofrezca hacer al respecto de este problema. Si no tiene mucho que decir en ese sentido, entonces la convocatoria podría ser más un ejercicio de fuegos artificiales que una demostración de compromiso real para enfrentar el problema de la delincuencia, que ya es el que más le preocupa a la ciudadanía, según la última encuesta de Ipsos. Quinta noticia.
¿Qué tiene que pasar para que el gobierno tome una decisión y nombre finalmente al directorio de Petroperú? Es difícil dar una respuesta a esta pregunta, dado que ya han pasado casi 50 días desde que renunció el anterior directorio y la petrolera estatal sigue descabezada. Pero esta indecisión ha llevado a los trabajadores de Petroperú a advertir que si el Ejecutivo no nombra al nuevo directorio en un plazo máximo de 72 horas, realizarán pues un paro de 48 horas y podrían iniciar una huelga indefinida, lo cual agravaría aún más a los ya serios problemas financieros que enfrenta la empresa estatal. Luis Camino, coordinador general de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, declaró a RPP que considera que la ausencia de un directorio impide que se aborden los problemas de la petrolera y que se defina pues, un rumbo definitivo para la compañía. Es más, explicó que desde su punto de vista, esto constituye un sabotaje a Petroperú y refleja la incapacidad de los ministros en el gabinete. Agregó que los trabajadores se han cansado de tanta espera y consideró que no hay justificación para que aún no se haya nombrado al directorio, pues existe, según dijo, un gran número de profesionales en el país que pueden tomar el rumbo de la empresa petrolera estatal. Como hemos comentado en este podcast, la presidenta Dina Boluarte se habría inclinado por nombrar como presidente del directorio de Petroperú a Alejandro Narváez, quien ocupó ese cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo y que se ha mostrado pues últimamente en contra de la recomendación del anterior directorio de reestructurar a la petrolera e incorporar gestión privada. La dificultad, según han advertido medios como El Comercio, es encontrar otros profesionales que estén dispuestos a acompañar a Narváez. ¿Qué se necesita hacer para sacar a Petroperú de los graves problemas financieros en los que se encuentra? Su exdirector Pedro Gamio también conversó con RPP y explicó que lo que se necesita es un trabajo de ingeniería financiera que permita que Petroperú recupere la confianza de los peruanos, del mercado internacional y que se convierta en una compañía competitiva. En ese sentido, opinó que se necesita acabar con la injerencia política y nombrar a un directorio que pueda tener estabilidad, es decir, que solo pueda ser removido por falta grave, de modo que reduzca el poder que el gobierno pueda ejercer sobre la petrolera estatal, aunque, como sucede en este caso, el gobierno esté usando su poder más bien para no hacer nada. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero quisiera cerrar con una reflexión muy breve sobre algo que ha pasado internacionalmente con el diario The Washington Post, uno de los que yo reviso más junto con el Financial Times. El Washington Post anunció la semana pasada que estaba, entre comillas, volviendo a sus raíces al decidir no endosar una candidatura en las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos, que como sabemos se enfrentan a Donald Trump con Kamala Harris. Desde los años 70, el diario referente de la capital estadounidense venía asumiendo en cada elección una posición editorial en favor de alguno de los candidatos, diciéndole a sus lectores por quién ellos recomendaban votar. Es una decisión bien antigua esta de si los medios deben endosar a un candidato presidencial o no, si esto compromete su neutralidad, etc. Pero el Washington Post era uno de los diarios que venía haciéndolo por décadas y se esperaba que en esta elección respaldara a Kamala Harris, en línea con su costumbre de respaldar a candidatos demócratas. Hay que recordar que en diarios como el Washington Post el área de opinión funciona de manera separada del área informativa, lo que supuestamente es una garantía de que el endoso de un candidato no influye en la cobertura informativa. Pues bien, a menos de 2 semanas de la elección presidencial en Estados Unidos, el Post sorprendió diciendo que no iba a endosar a nadie en esta elección. Luego se ha conocido que esta fue una decisión impuesta por el dueño del diario, Jeff Bezos, fundador de Amazon. La lectura que muchos le han dado a esto último es que Bezos considera que Trump va a ganar la elección y no quiere generar pues, un enfrentamiento con quien podría ser el nuevo presidente de Estados Unidos, no solo por las repercusiones que pueda tener esto sobre el diario, sino principalmente sobre sus otros negocios. El Washington Post es, por supuesto, libre de endosar o no a candidatos, pero el que haya tomado esta decisión tan cerca de la elección, por influencia directa de Jeff Bezos y motivando además el rechazo transversal de su plana de editorialistas y columnistas, hace pensar en el riesgo de que el dueño de un medio tan importante como este esté pensando más en su bolsillo o en sus intereses personales que en el rol de su institución como contrapeso al poder, una institución que tiene además como lema la democracia se muere en la oscuridad, democracy dies in darkness, como se dice en inglés. Como marca, personajes muy influyentes en las redes sociales, desde políticos hasta celebridades, le han enrostrado al Washington Post su incoherencia y han cancelado sus suscripciones. Según Forbes, desde que estalló el incidente ha perdido Washington Post cerca de 200.000 suscriptores, que es como el 8% de su base total de suscriptores pagantes.
A mí también me apena, personalmente debo decir, yo creo que los medios son libres de decidir de endosar o no a un candidato y me parece perfectamente válido sustentar una posición de no endoso sobre la base de principios periodísticos, pero cuando lo que está en el trasfondo no es una discusión sobre principios periodísticos, sino aparentemente los intereses económicos del dueño del medio influyendo en las decisiones periodísticas que toma pues entonces ese medio está efectivamente defraudando a sus lectores y yo diría además defraudando la democracia en su país. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Man Group, y a nuestros suscriptores que nos ayudan a seguir haciendo esto que nos gusta y ir amplificando nuestro impacto. Que estén todos muy bien, ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.